Estaremos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sin verlo, estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 173. Tenemos las grandes maravillas de Oriente. Rápidamente, la última sección estoy analizando, pues en la creación de la materia prima, mientras que las porciones más groseras que las mismas se utilizaron para el mundo físico embrionario, la esencia más divina de esa materia impregnó todo el universo, penetrando y encerrando invisiblemente dentro de sus ondas etéreas al recién nacido, desarrollándolo y estimulándolo la actividad como un bebé, ¿no? A medida que evolucionaba lentamente a partir del caos eterno de la poesía, de la concepción abstracta de todo esto, no era abstracto todo esto como números, estos mitos danos pasaron gradualmente a las imágenes concretas de los símbolos cósmicos como el punto, el círculo, el diámetro, la cruz, la esvástica, la tau, etcétera, tal como lo descubre hoy en día la arqueología. Por otro subtema que estoy analizando, la serpiente, que desempeña un papel tan prominente en la imaginería de los antiguos, fue degradada por la absurda interpretación de la serpiente del libro del Génesis, convirtiéndola en sinónimo de Satanás, que estuvimos leyendo que él es realmente el padre espiritual de la humanidad, el diablo de todo, en este caso. El príncipe de las tinieblas es serpiente, ¿no? Mientras que es el más ingenioso serpiente, ¿no? De todos los mitos en sus diversos simbolismos. Ahí nos quedamos en la última sección, hoy entraremos a este tema. La serpiente es el emblema de la inmortalidad y la curación. Los simbolismos, en primer lugar, la serpiente como un agatodaemon es el emblema del arte de la curación, de la inmortalidad del hombre. Rodea las imágenes de la mayoría de los dioses sanitarios hoy tiempos. La serpiente, como Agatodaemon, en Rosario nos dice que es el lobo, así como Avalokitesvara, no sé hermano, no es el lobo de los tibetanos, en su pronunciación, Avalokitesvara, Isvara es Señor. Es el logos, Agatodaemon es la sabiduría divina, la teosofía, que, ¿cómo sabemos que realmente es divina? Porque cura, alivia, mejora y regenera, lo más importante. Esos son datos de evolución, como un ser se está evolucionando, se cura, alivia, mejora, se regenera y ayuda a los demás. Hace servicio. Bueno, la Todaemon es el espíritu bueno, benéfico, en contraposición al malo, que es el Tacodaemon. La serpiente de bronce de la Biblia es el primero, están los israelitas como siempre en pecado. Entonces Moisés hizo una serpiente con una vara de bronce y les dijo a los israelitas que lo miraran y les terminaba esa serpiente de bronce se curaban. Ahí vino ese mito de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce de la Biblia es el primero, el Agatodaem, el bueno. Y las voladoras serpientes de fuego son un aspecto del Cacodaemon. Esto nos recuerda a los dinosaurios, ¿no? A los pterodáctilos, otros que dicen bueno, que los dragones, que nos dice que los dragones no son mitológicos, sino que existieron realmente esos dragones, con esa característica, ¿no? El gran dragón de la sabiduría, nos dice una loca. Las voladoras serpientes de fuego son los malos, ¿no? Son aspectos del Cacodaemon, o sea, la mala serpiente. Los ofitas, que ya los analizas profundamente en el tomo 3 de esta obra, en español, los ofitas era una secta gnóstica que adoraban a la serpiente. Los ofitas daban el nombre de Agatolaemon, al bueno, al logos, que era la sabiduría divina. Que en los misterios bacanales, en los misterios de Baco, Eleusis, etcétera, estaban representados por una serpiente colocada en lo alto de un palo. Esto no es de Moisés, es más antiguo, los judíos tomaron el tono de Baco, que es más antiguo, este dios en esta parte, ese Agatodae, esos misterios bacanales. En primer lugar, la serpiente como Agatodaemon es el emblema del arte de la curación. Este emblema del arte de la curación, el símbolo de la medicina, como lo analizamos en Occidente, es esa vara con una serpiente. Es el emblema del arte de la curación y la inmortalidad del hombre. Esa inmortalidad es ser amortal, inmortal, amortal. Es una palabra amor, que es lo que hace la inmortalidad. Es el verdadero amor, la inmortalidad. Es el emblema del arte de la curación y de la inmortalidad del hombre. Rodea las imágenes de la mayoría de los dioses sanitarios o higiénicos. Esa serpiente, ¿no? Entonces, imagen de la mayoría de los dioses sanitarios como Apolo
o los dioses higiénicos. Un ejemplo de los juramentos que hacen los médicos, que hacen el juramento hipocrático, Hipócrates fue un gran doctor, como Asclepio, como el otro, como Avicena. El juramento de Hipócrates no era más que un compromiso místico con su verdadero ser, no, que nunca va a dejar morir a un enfermo, no, por no tener dinero, cosas así, no. Un juramento hipocrático no era más que un compromiso místico con su yo superior. Hipócrates era un sacerdote de Asclepio, dios de la medicina, algunos de cuyos escritos llegaron por casualidad, a hacerse públicos en Hipócrates del arte de la curación. Pero los asclepiades, estos eran iniciados en el culto de serpiente de Esculapio. Importante Asclepio, estamos analizando, ¿no? Los asclepiades, los seguidores de Asclepio, eran iniciados, como Eleusis, ¿no? En el culto a la serpiente de Esculapio de la curación en este caso. La copa de la salud en los misterios egipcios estaba entrelazada por serpientes. Vamos a ver si más adelante, vamos a ver esa imagen, esa copa entrelazada por serpientes. Elena pasa de Grecia a Egipto, esa copa de la salud, ¿no? Como tú me analizando la última sección acerca de esa bebida, ese soma, ¿no? Ese néctar, esa ambrosía, esa amrita, que cura cualquier enfermedad y rejuvenece. La copa de la salud en los misterios egipcios estaba entrelazada por serpientes. Los misterios, como dice ella, que son consumaciones, ceremonias de iniciación. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos, a los no iniciados, para que no la profanen, no en el caso, como dicen los masones, durante las cuales se enseñaba en los misterios por medio de representaciones dramáticas. Los masones, representaciones dramáticas, hacen un drama. Y otros métodos se enseñaba el origen de las cosas. Todo viene del espíritu, no todo viene del punto, todo viene del círculo. Se explicaba el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano. Es un rayo del sol espiritual, es una gota del océano. Se explicaba también la relación del espíritu con el cuerpo, importantes relaciones, y el método de purificación, de regeneración, cómo purificar el cuerpo, la gente, y para comprender una reposición a una vida superior. También se enseñaban los misterios de la ciencia física, la medicina, las leyes, la música y la adivinación. Me decía Pitágoras, en la escuela que fundó ahí en Crotona, puso en el frontispicio del edificio: si no sabes de astronomía, geometría y música, no vengas acá. Porque entraron a esa escuela, que hacían un voto de silencio de 3 años, no podían hablar por 3 años, imagínense. Y otros lo hacían de 5 años, como Apolonio de Tiana. Pero los misterios, la copa de la salud en los misterios egipcios estaba entrelazada por la serpiente. Jesús aceptó la serpiente como sinónimo de la sabiduría. Decía ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y Jesús, bueno, aceptó la serpiente como sinónimo de la sabiduría, y esto formaba parte de su enseñanza: ser prudentes como la serpiente. A los sabios y a los iniciados perfectos, iniciados y sabios, se les ha dado el nombre de serpiente. Que en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz, como Lucifer, no, el primer rayo de luz, la serpiente, ¿no? Emanado del abismo del divino misterio. Este misterio, ¿no? Que estamos, porque hay este cosmos, porque hay este universo, porque tenemos que evolucionar, que había antes de todo esto, hubo un principio, hubo un final. Como los números, no sabemos, son infinitos. La serpiente era considerada como el primer rayo de luz, emanado del abismo del divino misterio. Vamos a ver el PDF, lo vemos por aquí. Está el PDF, dice lo siguiente, cuando dice: porque el sagrado licor del soma, la bebida sacrificial de los indos, porque las partículas más densas de la sustancia primera formaron el mundo físico, y las más sutiles lo envolvieron en sus etéreas e invisibles órdenes. Como un niño recién nacido, estimulando su actividad a medida que subía lentamente del eterno. Los mitos cosmogónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta, que lo dice al principio y al final. Los mitos cosmogónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta al simbolismo práctico concreto, tal como lo llamamos hoy en día en la arqueología. La introducción: la serpiente, que tan importante papel representa en la pintura y esculturas antiguas, perdió después su verdadera significación a causa de las absurdas interpretaciones del Génesis, que la identificara con el gran Satanás en este caso. Cuando por el contrario es el mito serpiente de los más diversos e ingeniosos empleos. Hoy trata sobre la serpiente de Inoki.
Entre ellos, bueno, las serpientes son vistos, se cuenta el Agatodaemo, que estamos estudiando, ¿no? El lobo, la sabiduría divina de los ofitas, que es el Agatodaemo, el arte de curar e inmortalidad del alma. Es lo siguiente, ¿no? En este caso, el arte de curar e inmortalidad del alma. Y por esta razón, es obligado atributo de todas las divinidades patronímicas de la salud y de la higiene, ¿no? En este caso, ¿bien? En los misterios egipcios, la copa de la salud estaba rodeada de la serpiente. Entramos a la siguiente parte que es la serpiente se convirtió en este caso, la serpiente se convirtió en el símbolo de la materia. Entonces, como el mal solo puede surgir de un extremo del bien, la serpiente, bajo algunos otros aspectos, se convirtió en un sinónimo de la cual, cuanto más se aleja de su fuente espiritual primigenia, más se convierte en un objeto de tiempo. Le habló a Eva que era parlante, que caminaba, era bípeda, después la maldijo a ese Jehová, ¿no? Que te arrastrarás por el resto de tu vida. Elena lo dice en el escrito coleccionables, pobre serpiente que tiene que arrastrar. Sentía compasión por la serpiente, Elena. ¿Y por qué? No es el planeta que nos habla de ciertas plantas, de ciertas flores que solo se abrían a la luz de la luna o de otro astro en la noche, se ocultaban al sol. Como el mal solo puede surgir de un extremo del bien, o sea, todo viene de Dios, es lo cristiano, ¿no? ¿Quién creó a los ángeles? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Las estrellas, Dios, todo es Dios, ¿no? ¿Quién hizo el mal? Dios, ¿no? ¿Quién hizo el ángel rebelde? Dios. ¿Quién va a ser? No. ¿Quién es el absoluto? Bueno, en esa filosofía solo hay un absoluto que lo abarca todo, entonces el bien y el mal vienen como una misma moneda, la cara y la cruz, como el mal. Solo puede surgir de un extremo del bien, como la oscuridad y la luz, la rotación de la tierra, como el mal solo puede surgir de un extremo del bien, la serpiente. Bajo algunos otros aspectos que estamos analizando, se convirtió en un símbolo de la materia, la cual, cuanto más se aleja de su fuente espiritual primigenia, cuanto más se aleja de esa fuente, ¿no? De ese punto, más se convierte en objeto del mal en este caso. Al decir lo siguiente, también es este reptil emblema de la materia, pues como el mal es la oposición al bien, cuanto más se aparte la materia de su espiritual fuente, tanto más quedará sujeta al mal. Y hermano, me hizo recordar unos versos que eran esos, condúcenos de lo irreal del real a lo real, de lo falso a lo verdadero, condúcenos de la oscuridad a la luz, más brillante que el sol, más puro que la nieve, ese ser eres tú. Hermanos, comentarios, puntos de vista, opiniones sobre estos temas que estamos tratando, los micrófonos están totalmente abiertos. ¿Alguien que desea compartir? Si no, hablo yo y eso suena como amenaza. Ay, Dios. Bueno, pues vamos a comenzar seriedad, seriedad. Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención, que no de Madame Blavatsky, ¿verdad? Este bendito uy, espérame, voy a buscarlo porque si no voy a decir, Abraemo, sí, Agatodaimon, ¿verdad? Y esto Daimon, ¿verdad? Que tiene como de un sinónimo de demonio, ¿verdad? Sin embargo, de otra manera más sutil, más superior, podríamos decir que representa lo que es Atma Buddhimana, solo en ese significado. Y tú lo estuviste viendo, ¿verdad? En los cuadritos que estabas diciendo. Y a su vez representan, como Atma Buddhimana, representa los atributos de la divinidad. Y esto tiene que ver mucho con la Bhagavad Gita que miramos ayer, del capítulo que ver en todas las formas divinas. Sin embargo, aquí viene lo interesante, ¿no? Que estas virtudes como el amor, la compasión, la justicia, etcétera, todos estos atributos están en uno mismo, porque si no hay nada de lo que no me esté hablando del macro que está en mí, no hay nada de los misterios o de la simbología que está afuera que no lo tenga yo, no me quiero perder de esa parte.
Y esto, sobre todo cuando habla de la serpiente, de la copa de la salud, esto todavía me da otro simbolismo que me da como que me dice, ojo al Cristo, gravístame sobre la luz superior, ¿no? Súbete, súbete, ¿no? Porque las copas de salud estaban envueltas en, en serpiente también, estaban entrelazadas, ahí lo dice. La copa de la salud de los misterios estaba entrelazada por la serpiente. Y se tomó de bastón también otra vez Bhagavad Gita, que parece que tuviera vaga, en Gita, nos dice que anteriormente las serpientes eran sinónimo de los maestros o de los grandes sacerdotes, o para darle lo que habían alcanzado la luz, podríamos decir. Nos manda nos baja de ahí a otra realidad, porque es la realidad. A medida que la materia, a medida de la evolución, porque lo hemos visto también como Madame Blavatsky nos lleva de la mano la evolución física del hombre, que a la vez también va a la forma espiritual. Entonces, entre más me alejo de la parte espiritual, la materialización está aquí. De hecho, se nos da como un ejemplo de los gigantes y de los hijos de Dios, ¿verdad? Y también fisiológicamente se dice que al perder la altura, pero no altura tanta física, si le pongo el tono de la filosofía, al perder la altura de la espiritualidad, se ven encogiendo esa parte. Entonces, como vemos, la simbología que nos habla en palabras, me está hablando a aquel cuerpecito de que no se le tiene que chicopalar, que dije anteriormente. Sin embargo, hay un contraste de la forma externa física a la forma interna espiritual. Y también creo que aquí también ya hablamos del soma, o fue anteriormente que hablamos del soma. Déjame ver. Si fue anteriormente que hablamos del soma. ¿Por qué esta señora dice algo del soma? Y tiene que ver mucho, bueno, no me voy a hablar un poquito más de la serpiente. También en el emblema de la teosofía, la serpiente mordiéndose la cola, que está en el emblema de la teosofía, representa el eterno retorno, pero más aún algo más interesante, porque dentro de esa serpiente mordiéndose la cola está el hombre, está el Tao, y al mismo tiempo está el universo que se personifica de alguna manera en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que el hombre, aunque no quiera el humano ser, en esa evolución vamos intrínsecamente entrelazados, así como la serpiente, ¿no? Que va entrelazada en todos los movimientos evolutivos. Y esto a su vez, quiero palmarlo, entre, entrelazarlo con el soma, con esa bebida que tenía que estar purificado para podérselo dar al que iba a ser iniciado. Entonces nos viene a un recordatorio que necesitamos intelectualmente, pero más espiritualmente, la iniciación o la clave dorada o la llave dorada para ir, como ayer habló doña Esperanza, entendiendo, ¿no? Entendiendo con aquella luz que nos da a medida en que vamos dando brazada en este océano de la teosofía. Y lo más interesante es que el soma no se, hay un mantra, el mantra noveno habla del soma, pero lo que más me llama la atención, además de eso del soma, es que era un sacrificio ritual bien elevado, porque tenía que ser preparado para la purificación. Hay se dicen los rituales del soma, hay un libro del soma, que habla en el mantra noveno, que dice que tiene que ver
con la luna, en qué faceta de la luna es mejor darla. Y eso yo he tenido muy personalmente, este, me, resistencia, esa es la palabra, resistencia a lo astro, a eso que decime en qué mes naciste, qué cosa, qué eres, qué tendencia tienes. Sin embargo, en la real, te podría decir, en la real identificación, no del zodíaco materialista, sino del zodíaco superior, esto tiene que ver con nuestro regente. Entonces, ahí es la que, claro, yo he tenido detención al zodiaco muy popular, pero realmente uno tiene un regente planetario en el cual, nace y tiene mucho que ver con esto del soma. Solamente eso quería hacerme recordatorio. Adelante, ¿alguien más? Sí, siguiendo por el ritmo que se ha tomado, bueno, en realidad de todo, ¿no? Lo que nos explicó Ernesto y lo que tú estás, a lo que te estás refiriendo, y claro, en este caso, donde la serpiente se convierte en el emblema, en el símbolo del mal, de la materia, perdón. Y claro, nosotros encontramos, ¿no? Que entonces el ser humano tiene una naturaleza dual. Estando el verdadero ser por encima de esa dualidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, que estamos por encima de la dualidad. Entonces, la parte invisible que se menciona o la parte de la no forma en nosotros está simbolizada por la serpiente de la sabiduría, como ya mencionaste, ¿verdad? Así dice el Bhagavad Gita y otros escritos también. Por eso, serpientes, los adeptos son serpientes, ¿verdad? Se habla de los nagas, que son seres sabios, perdón. Entonces, esa sería nuestra naturaleza superior. La naturaleza que se llama inferior se corresponde a esta serpiente que se convierte en el emblema de la materia, ¿verdad? Porque es como decir, estamos refiriéndonos a la Constitución Septenaria. El 3 representa a la serpiente de la sabiduría, de la forma que cada quien le quiera poner, ¿verdad? El triángulo superior en nosotros, como triángulo usando la geometría. Indudablemente sabemos que en la geometría, en las letras y en los sonidos está la música, ¿verdad? De lo que se hablaba anteriormente. La música de las esferas está en nosotros. Por eso, en este caso, el emblema de la serpiente como materia simboliza entonces el cuaternario en cada uno de nosotros o el cuaternario universal, que sería el cosmos, ¿verdad? El cosmos siendo el vehículo de la deidad universal que está por encima, ¿verdad? Ese tres. Por eso la geometría nos ayuda a usar la analogía y correspondencia para todo lo demás, que ahí están incluidos los números, ¿verdad? El 3 y el 4, el triángulo, el cuadrado y todas las demás figuras están incluidas ahí, el 5, el 4, el cubo, ¿verdad? El cubo que se desdobla, que se convierte en una cruz, el ser humano crucificado. Entonces vemos que todo eso puede ser simbolizado por una serpiente, ¿verdad? O dos serpientes en este caso. Lo mismo que se simboliza en este símbolo se me fue el nombre, donde tenemos las dos serpientes, ¿verdad? Y creo que Ernesto se refirió a ese símbolo. Entonces, tenemos dos serpientes entrelazadas que El simbolizan, caduceo. gracias, el caduceo, sí, que simbolizan materia y espíritu. Ahí está otra vez el símbolo de las serpientes. ¿Qué quiere decir en cada uno de nosotros? Bueno, la naturaleza dual, la parte espiritual, la parte material. Volvemos a lo anterior. Lo material es un reflejo del otro, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo espiritual en la parte interna necesita reflejarse en la parte externa, que es la forma. El medio sabemos que tenemos el Shushumna, es la parte, diríamos, que une
a esa dualidad o el antascarana que une a la parte superior de este símbolo, que está también en la cabeza de una serpiente, ¿verdad? Y hay dos alas a los lados. Entonces, la idea de que cuando se habla de serpientes, se está hablando de nuestra naturaleza dual, ya sea individual o universal, o de cualquier forma, ¿verdad? La planta tiene su naturaleza dual. Todas las formas, los planetas, el sistema solar, tiene su parte septenaria y ahí podemos corresponderla con la naturaleza dual, pero la parte interesante es la parte media, ¿verdad? Por eso la parte media, Shushumna en nosotros o en el cuerpo, representa esa unión de la sabiduría y la experiencia. Y entonces es el camino hacia arriba que nos lleva a... Es la barca para cruzar el puente, pero para sí, o es el puente para cruzar al otro lado. Entonces hay mucha simbología en estas cosas que leemos de estos mitos, ya sea aquí en este caso que va a seguir con el mito egipcio, pero en todos tenemos la simbología que estaban siempre representando el ser humano, el universo, en realidad todo lo que uno puede saber y conocer de lo que uno no es. Eso es, porque todo esto es lo que no somos. Y ahí me quedo. Que hermano lo decía, a los Doraemon, se parece un poco a Daemon, demonios, ¿no? Lo mismo pasó con Sócrates, que lo acusaban, que él decía que le escuchaba un espíritu, un Daemon. Era un poco vocabulario común en esta época, el espíritu familiar, que le decía a Sócrates que él averiguó todo lo que pasaba en las iniciaciones, no estando en ellas, sino porque el espíritu ahí se lo comentaba a Sócrates, le hicieron ese juicio terrible del gran Sócrates en su apología. Alma, Budi, Mana, siempre nos dice hermana, que parece mucho a la Bartodaem, a ese logos, son atributos de la dignidad que tenemos entre nosotros, así como está la sabiduría, la inteligencia, la corona, el poder en la cabeza. En el corazón está la justicia, la misericordia y la templanza, está en el corazón. Esos son atributos que después se estudian en el árbol sacerdotal o en los Prayapatis, que decían los hindúes, o los Amasyapenta, los persas. La serpiente, los eran grandes sacerdotes, grandes iniciados, el Ouroboros, que después vamos a analizar, esa serpiente que se come la cola, que Elena nos puso en ese símbolo hermoso que nos regaló. Soma, nos dijo la hermana, nos habló un poco de eso de Soma, la luna, esa bebida que estuvimos analizando en unas secciones anteriores. Y el hermano antes nos habló mucho del Dalai Lama, del Techu Lama, del líder político del Tíbet. El Dalai Lama quiere decir literalmente océano de la sabiduría. Es el que más sabe supuestamente. Le hacen, y esas pruebas le hacen ahí para ver si los objetos eran de él o no. Pero, lastimosamente hemos visto cómo el Dalai Lama hizo unos comentarios muy depravados a un niño, que le sacó la lengua, que no lo voy a comentar acá, pero es una cosa muy terrible. Es lo que hizo el Dalai Lama hace poco, recientemente, con los medios de comunicación, están todos pendientes de lo que decía su boca. Bueno, la copa de la salud en los misterios egipcios, entonces son la serpiente se convirtió en el símbolo de la materia y del mal. Estamos en la serpiente mundana está limitada por Emet. Vamos a Egipto, que tanto le gustó a Elena, al Egipto, no a la pirámide, a la esfinge. En la imaginería egipcia más antigua, como en las alegorías cosmogónicas de Emet, la serpiente mundana. Cuando tipifica la materia, se representa generalmente como contenida dentro de un círculo, igual que el emblema, está en un círculo, está la serpiente, ¿no? Donde se encuentra en línea recta la serpiente a través de su ecuador. El círculo atraviesa la serpiente, no es el diámetro, la parte media, donde se encuentra en línea recta a través de su ecuador, indicando así que el universo de luz astral, a partir del cual evolucionó el mundo físico, claro, el plano astral es superior al plano físico, ese universo astral, esa luz astral, a partir del cual evolucionó el mundo físico, aunque lo limita este último, lo que el plano astral limita al plano físico, la luz astral está a su vez limitada por Emet, o la primera causa suprema. Entonces, por escala, son 7 planos: el astral, el físico, son los 2 inferiores, el pránico, cámico, manásico, búdico, álpico, Adia, Nupadaka, son otros. Bueno, todo viene de una relación de esa sabiduría que va descendiendo ese poder, se va materializando el espíritu en ese caso. Vamos a ver estas palabras en la imaginería egipcia más antigua, en sus imágenes más antiguas, ¿no? En las más antiguas imágenes de PDF,
como en las alegorías cosmogónicas de Ned. Esas alegorías cosmogónicas, como hicieron el cosmos, ¿no? De Ned. En este caso, Ned es uno de los dioses de la fuerza creadora. Uno de los dioses de la fuerza creadora. Puesto que se haya relacionado con el fuego del mundo. Nos recuerda a Hiragayarma, ¿no? A Brahma, en las virtudes, que entró en el fuego para incubarlo y después nació el universo con él. Uno de los dioses de la fuerza creadora, Ned, puesto que se haya relacionado con el huevo del mundo. Porfirio le llama a Ned el creador del mundo, o sea, el demiurgo, que es el mundo material. Plutarco, iniciado desde Leucis, griego, decía que Ned era la increada y eterna deidad. No era materialista, no era material, increada, nunca se creó y eterna deidad en este caso, ¿no? Como lo que es el absoluto o el primer logos manifestado. Eusebio, en la católica, lo identifica con el logos, Ned, y Jámblico, el gran teórico, lo platónico, llega casi a identificarle con Brahma, a Ned, ¿no? Pues hablando de él es lo siguiente, Ned, o Brahma. Este Dios es el intelecto mismo, que se percibe intelectualmente a sí mismo y debe ser adorado en silencio, ¿no? Para no perturbar esa meditación tan profunda, ¿no? La conciencia que tenemos nosotros, que tenemos esa cualidad del yo que los animales no tienen. Este Dios es el intelecto mismo, Brahma, que se percibe intelectualmente a sí mismo, como la mente universal, Mahat, y debe ser adorado en silencio, por eso, con labios cerrados. Era criocéfalo, dotado de cabeza de carnero. Ahí tenemos una imagen, vamos a visualizar después. Criocéfalo, dotado de cabeza de carnero, este Dios, en este caso. Tenía un disco solar sobre la cabeza. O sea, un disco solar sobre la cabeza, en este caso, muy importante, una serpiente, que estaba de pie sobre la serpiente Me. Está pisando la serpiente, después María, le pusieron esta iconografía que está aplastando la tierra y a la serpiente con los pies. Bueno, él estaba de pie sobre la serpiente Me, y en la mano izquierda tenía una víbora, interesante, y en la derecha una cruz. Estaba activamente ocupado en el mundo inferior, en el nuestro, no en este Dios, desempeñando una misión de creación. Según escribe debería lo siguiente, su viaje al hemisferio inferior parece simbolizar las evoluciones de la sustancia que han nacido para morir y para renacer. Elena nos va a hacer de este concepto una visión maravillosa, lo va a comparar con el espiritismo moderno, con el espiritualismo, el misticismo y las evoluciones de Darwin. Por estas palabras que es aquí, su viaje al hemisferio inferior del Dios parece simbolizar la evolución, como Darwin, las evoluciones de sustancia, de forma, ¿no? Que han nacido para morir y para renacer en los átomos. Millares de años antes de venir al mundo, millares de años antes de venir al mundo, ya Alan Kardec, que fue del espiritismo, el Walden del misticismo, y Darwin de la evolución, los antiguos egipcios sustentaban sus respectivas filosofías de todos estos años. Prácticamente dicen miles de años antes de venir al mundo, Alan Kardec, el Walden y Darwin, los antiguos egipcios sustentaban sus respectivas filosofías, ya en este caso la evolución, el misticismo, la materia y las reencarnaciones que decía el espiritismo de Alan Kardec. ¿Cuál lo tenemos por acá? Bueno, primeramente, vamos a ver. Ahí, miran algo, hermano, una copa, miran ahí, con la serpiente. Sí. Ajá, excelente. Aquí estamos mencionando que en los misterios egipcios, la copa de la salud estaba entrelazada por la serpiente, la que le daba esa bebida que lo hacía inmortal, como así se llama el soma, el néctar, la ambrosía, el verdadero mana celestial en este caso, tiene esa copa con la serpiente entrelazada, con misterio. La siguiente imagen, aquí está el criocéfalo, que es este Dios que estamos analizando, ¿no? Que lo describían con cabeza de carnero. Miren aquí tiene este cuerno, un Capricornio, acá está una parte muy espesada, y acá una escultura más antigua, en ese carnero, este es el criocéfalo, en este caso, este Dios creador que se lo va a comprar más, en este caso. Y la siguiente, están los egipcios. Una pregunta, Ernesto, volví a poner ese maestro con cuernos, por favor. Ahí está. ¿Qué simboliza los cachos? Bueno, esta vaina, los cuernos, ¿qué simboliza? Tienen diversas interpretaciones. Una es la fuerza masculina, varonil, la fuerza bruta de estos animales, como el toro que tiene cachos, ¿no? En estos cuernos. También hacen una relación con Capricornio,
bueno, que es un mitad pez y mitad también un macho cabrío, el verdadero Capricornio, que ella lo va a explicar en otras partes, con Macara, un símbolo de cocodrilo misterioso, pero tiene distintas interpretaciones estos cachos. Moisés se dice cuando subió al Sinaí, que supuestamente estuvo, que miró a Dios, y que le dijo que no lo miraba porque iba a morir. Después él bajó del Sinaí y dice que la escritura que bajó con dos cachos o dos pilares de luz que resplandecían en el rostro de Moisés. Bueno, al diablo, como tú sabes, lo interpreta con cachos, con una cola, en este caso, una barba lénica. Pero no sé si otro hermano nos puede decir algo de los cachos, hermano, de estos de Capricornio. ¿Qué más nos comentas sobre eso? Roberto, ¿nos sabe algo? Bueno, yo creo que tú cubriste bien todo eso, porque como dijiste anterior al principio, así como el toro, son símbolos que representan ese poder que mencionaste, ¿verdad? El poder, no recuerdo qué palabra dijiste, eh, es Fuerza activa, el poder que fuerza activa masculina. sí, sí, eso es un poder reproductor, algo así, por ahí va la palabra. Son símbolos, entonces simbolizan siempre algo detrás de lo que vemos ahí. Y claro, ya, como ya dijo Ernesto, cuernos, todo eso se ha malinterpretado en el cristianismo, ¿no? Porque piensan que todo lo que tiene cuernos es el diablo. Exactamente, la fuerza generatriz masculina, no es en otra parte, la fuerza Eh, generatriz. esa sería lo que andaba buscando, sí, la fuerza generadora o generatriz de todo el universo como en el ser humano. Tania, ¿y tú qué nos dices, Tania, de tu intuición? Oh, no, yo hasta ahorita estoy viendo esta vaina. No, porque fíjate, aquí está, yo no sé si ven mi flechita señalando aquí. Aquí estoy viendo una espiral, ¿no? Una forma de una espiral, una forma de un 6. Entonces, por eso es que me llamó la atención, porque la simbología pues tiene mucho que ver relacionado al contexto en que se ponga, ¿no? Entonces, por eso es que me llamó la atención esto, ¿no? Los cuernos, pero como, como un oído más grande, ¿no? También, como digo, tiene que ver en qué contexto es que se va a poner a esta vaina. Solamente gracias. Excelente, hermano. Y esta es la siguiente, ya en la iconografía de los egipcios, este es Ned, que estamos analizando, ¿no? Cabeza de carnero, lo pintan de verde, miren los egipcios que les encantaba esto. Ahí arriba está la serpiente, miren, con un círculo, como estuvimos analizando en la descripción de Ned, una serpiente, una cobra real, no tiene una cabeza, que los faraones lo colocaban en la frente como protección. El carnero verde, no miren acá, aquí tiene el atado en una mano, la hemos atado, y en la otra era la víbora, que aquí no aparece, no, que en la izquierda está sentado en esta iconografía. Aquí vemos más ilustraciones de los egipcios, de esta parte de su estructura sagrada. Este es el dios con cabeza de cuerno. Otra interpretación, ya vamos a ver a este, que representa el siguiente dios. Vamos, volvamos al texto acá. Vamos a ver por acá. Estamos, bueno, Net, lo vimos. En la imaginería egipcia más antigua, como en las alegorías cosmogónicas de Neb, estamos analizando, ¿no? La serpiente mundana, acá arriba, en la cabeza, ¿no? Cuando tipifica la materia, la serpiente, con este nombre se designa también la materia, ¿no? La serpiente mundana. En la imaginería egipcia más antigua, como en las antiguas cosmogónicas de Neb, la serpiente mundana, cuando tipifica la materia, se representa generalmente como contenida dentro de un círculo. No es una cabeza de Neb, no, un círculo dentro de un círculo, donde se encuentra en línea recta a través de su color. Hace la serpiente lo divide, indicando así que el universo de luz astral, a partir del cual evolucionó, sería la luz astral, no es la serpiente, a partir del cual evolucionó el mundo físico, el universo astral, el mundo físico, aunque lo limita a este último, la luz astral está a su vez limitado por el MET, o la primera causa suprema. Por estas palabras, en la imaginería egipcia más antigua, como en las alegorías cosmogónicas de Neb, serpiente mundana, cuando tipifica la materia, se representa generalmente como contenida dentro de un círculo. El pez le dice lo siguiente: simboliza la materia una serpiente dentro de un círculo hemisférico, cuyo ecuador cruza en línea recta, para dar a entender que si el universo de la luz astral envuelve al mundo físico que de él emanó,
queda a su vez el universo astral, ¿no? El universo astral envuelto y limitado por el MEP, la causa primera en esta historia que ya vamos a analizar. Se representa realmente como contenida dentro de un círculo o dentro de un huevo, en este caso, un huevo, ¿no? La materia, bueno, significa la materia. La serpiente mundana, cuando significa la materia, se representa realmente como contenida dentro de un círculo, donde se encuentra en línea recta a través de su ecuador, la serpiente divide el círculo, indicando así, indica, ¿no? Esa división que el universo, la luz astral, a partir del cual evolucionó el mundo físico, aunque los límites de último, la luz astral, está siendo limitado por Emer, por la primera causa suprema. Se encuentra en línea recta a través de un ecuador, indicando que el universo, la luz astral en otra parte, nos dice una parte del glosario, la luz astral, en física oculta y en alquimia, está bien demostrado que encierra la luz astral, el plano astral, que encierra dentro de sus ondas sin playa, tienen ondas sin playa, como el espacio, ¿no? Ondas sin playa, que encierra dentro de sus ondas sin playa no solo la promesa y potencia de cada cualidad de vida. Estos son los arquetipos que decía Platón, en el plano astral, primero etérico, y después se materializan en el plano físico. Pero encierra esta luz astral a sus ondas sin playa la promesa y potencia de cada cualidad de vida que hay en la Tierra, en el universo, porque está en luz astral. Esto lo decía Tyndall, la promesa y potencia de cada cualidad de vida. No también, nos dice ella, la realización de la potencia de cada cualidad del espíritu. Tienen la luz astral, tiene todo ahí, no tiene toda la potencia de la materia física y de la materia espiritual en este caso. En sus ondas, en física oculta, en la alquimia, está bien demostrado que encierra dentro de sus ondas implaya no solo la promesa y potencia de cada cualidad de vida de Tyndall, sino también la realización de la potencia de cada cualidad de espíritu, tiene lo que es la luz astral en este caso. Donde se encuentra en la línea recta a través de su ecuador, indicando así que el universo luz astral, a partir del cual evolucionó el mundo físico o el plano físico, aunque lo limita este último, que no limita al físico, la luz astral, no astral. Lo limita, primero limita y emana la materia astral y la envuelve. Entonces, alguien no para que aquí arriba no limitan esa materia astral. La segunda es la materia astral emana a la materia física. Todo va descendiendo, ¿no? La astral emana a la materia física y la envuelve. Y al tercero es la materia física, conocemos que está limitada por la materia astral que la envuelve y la limita como el doble etérico. Entonces, bueno, donde se encuentra en línea recta a través de su ecuador la serpiente, indicando así que el universo es luz astral, a partir del cual evolucionó el mundo físico, aunque lo limita a este último, la luz astral está a su vez limitado por el MET, toda su anarquía, ¿no? Por la primera causa suprema. Este MET, lo leemos, es el uno, el supremo principio planetario, es el Dios, el supremo, que de un soplo echa de su boca el huevo del mundo como Brahma, sin callar, porque tiene relación con que de un soplo echa de su boca el huevo del mundo, siendo por lo tanto lo mismo que Brahma para los orientales. El lugar atrás está limitado por el MET, la primera causa suprema en este caso. Es como Mahat de los orientales, no la Laya, como todo hermano, la anima mundi, es la más alta, como el cerebro, ¿no? Es la más alta o elevada, como ocurre en el cerebro en el microcosmos, no hay nada más arriba que el cerebro. No, hablando del microcosmos, físicamente hablando. ¿No? Lo mismo es Mahat, el universo es lo más alto que hay. Ese conjunto de neuronas que forman el cerebro universal del cosmos. Llega el por lo siguiente, quedamos en MET. Dice, bueno, también es este reptil emblema de la materia, pues como el mal es la posición al bien, cuanto más se aparte la materia de su espiritual fuente, tanto más quedará sin el mal. En las más antiguas imágenes de los egipcios y en las alegorías cosmogónicas de Neb, simboliza la serpiente, no la materia, una serpiente dentro de un círculo hemisférico, cuyo ecuador cruza en línea recta, para entender que si el universo de luz astral envuelve al mundo físico, que de él emanó, queda a su vez envuelto y limitado por el MET, la causa suprema en este caso. El siguiente, bueno, el sistema de este caso es PAC, se arrastra fuera del huevo mundanal. PAC, PAC, otro, ¿no? Que produce Ra, otro, Ra, Amón, Ra. PAC, que produce Ra, y a las miriadas, millones de formas a las que da vida. El universo, no en la Tierra, en los soles, en toda la galaxia, en todas formas que da vida, PAC, que produce Ra, y a las miriadas de formas a las que da vida. Se muestra PAC arrastrándose fuera del huevo del mundo. Volvemos al huevo, no fuera del huevo del mundo, porque es la forma más familiar. El huevo no es la forma más familiar de aquello
en lo que se deposita un germen y desarrolla el germen de todo ser viviente, el huevo. Bueno, esto está en el cruce tesófico, es el principio de luz y vida, en el cual se efectuó la creación, entre comillas, mejor dicho, la evolución. Luz, que es la misma en todo el universo, es inmutable, es la misma la luz en todo el universo, y la vida, que es totalmente mutable, cambia en cada forma, en un planeta, en un sol, en una galaxia, en un humano, en un árbol, está la vida, se oculta ahí, luz y vida, son los dos polos de un mismo círculo. Es el principio de luz y vida, por medio del cual se efectuó la creación, nos dice en comillas, mejor dicho, la evolución, es el logos, y el creador egipcio, ¿no? El demiurgo, una divinidad muy antigua, puesto que según Herodoto, padre de la historia occidental, tenía un templo erigido para ella por Menes, el primer rey de Egipto, el primer rey histórico, Menes. Así que ya tenía un templo, por eso es muy antiguo, de Herodoto, tenía el templo que le hizo lo que es Menes. Es el dispensador de vida, de prana, de jiva, ¿no? El nacido de sí mismo, como el sol, como el espacio, nacido de sí mismo, nadie lo afectó, ¿no? Y padre de Apis, el toro sagrado, que la fuerza generatriz, no, mi carnet, y padre de Apis, Serapis, uno de los dios Serapis, este toro, este Pac, concebido en virtud de un rayo del sol, fue una concepción virginal, un rayo del sol que se fundó, concebido en virtud de un rayo del sol. Pac, así el prototipo de Osiris, una deidad posterior. Osiris es más reciente, no es más antiguo, es el prototipo de Osiris, una deidad posterior. Herodoto hace de él el padre de los Cadides, o los dioses del misterio. Ese era el padre de los dioses del misterio. Y en el Targum de Jerusalén se dice, los egipcios llaman a Pac la sabiduría del primer intelecto. La sabiduría del primer intelecto. En este caso, por lo tanto, es más alta, la mente universal. Es la sabiduría divina, entre comillas, aunque de otro punto de vista también es Bababat, es ambas cosas, es Puruti, es espíritu y materia. Es el Bababat de los filósofos budistas del norte, el Bababat es la sustancia increada. Aunque de otro punto de vista también Pat es Bababat, la sustancia creada por sí misma. Nadie la creó con un padre, un paraca. Como dice una plegaria del ritual de los muertos a él dirigida. Esos himnos de esas obras que Jesús leía mucho, el libro de los muertos, se encuentran, que hay todas las momias que los arqueólogos tienen escondidas parte de este libro. Como se dice, una plegaria de ritual de los muertos a él dirigida, a Pat. Después de llamar a Pat, padre de los padres y de todos los dioses, como sea, unos padres de los padres y de todos los dioses, engendrador de todos los hombres, producido de sustancia. Engendra de todos los hombres y son sustancia de él. Tú eres sin padre, tú eres Anupadaka, sin padre, siendo engendrado por tu propia voluntad, siendo engendrado por tu propia voluntad. Tú eres sin madre también, tienes madre, habiendo nacido de la renovación de tu propia sustancia, como el espacio, ¿no? Todo va al espacio, todo se desarrolla, todo es el Mahakalpa, el Mahapralaya, y después todo se produce al espacio. Habiendo nacido por la renovación de tu propia sustancia, como el espacio se renovó, de la cual la sustancia procede. Pat es la segunda persona de la Trinidad egipcia. Hay un puesto en toda parte, compuesta por Neb. Ya vimos Pat y Pre. Es el hijo de Neb y de Ney. Ney es la noche, donde usa la sabiduría. Ney es el dios del fuego. Pat, como si fuera un dios del fuego y de la vida, luz y vida. El fuego primitivo, en la sección más alta de la palabra, el fuego primitivo, nada más alta sección de la palabra, como si los hindúes, Agni, dios de fuego. Agni. Esto es incluyendo en él la luz, el calor, el magnetismo y todos los atributos de fogar. Y otras fuerzas como la electricidad, etc. Es también parte del soplo vital, el jiva, el prana, que necesitan todas las criaturas para su existencia, ese hálito y para su mantenimiento de flujo, ¿no? Era un dios solar, por virtud del fuego del sol que mata, lo mismo que vivifica, tiene todo el positivo y el negativo, la vida o la muerte. Su nombre significa el que abre, entre comillas, el que abre. Esto es, el que da paso a la vida y a la muerte. Las dos grandes verdades, la vida y la muerte, da paso. Es el asiento o localidad del sol, el asiento o localidad del sol. Y su oculto genio o el regente en la filosofía esotérica de ese sol. Ese será ese espíritu regente del sol de Pat. Originalmente fue el dios de los muertos también, dios de los muertos, aquel en cuyo seno eran ellos recibidos tras la muerte, ¿no? Como dicen los judíos que van a Abraham cuando mueren, aquel en cuyo seno eran ellos recibidos, siendo en este concepto similar
al Shiva, el dios destructor de los hindúes, que después de la muerte a su seno. En una inscripción de la famosa necrópolis de Saqqara se lee lo siguiente en esa inscripción: Pat presta al difunto la fuerza necesaria para la nueva vida del difunto, ¿no? Eso en Camaloca, en el Tebachán, o en el Amenti, como dicen ellos, el Amenti. Pat presta al difunto la fuerza necesaria para la nueva vida y para la resurrección después a la existencia eterna más allá de la tumba. Pat se representa llevando en la mano ya el cetro augural, un cetro, lo vamos a ver, ya un martillo o un látigo. A veces se representa también como cabeza de gavilán, Apaq en este caso. Interesante Luz Helena de Apaq. Apaq es también es un dios creador de la mitología egipcia, el señor de la magia, patrón de los arquitectos y de los albañiles, de los masones en este caso, no, es como el tercer logo que está muy analizando. Apaq, que produce a Ra, Amón, Ra, un gran dios de aquellos, Ra, es la divina alma universal. La divina alma universal, esa anima mundi, esa Laia, en su aspecto manifestado, ya manifestado, es la divina alma universal manifestada, es la luz siempre ardiente. Es también el sol personificado. Ra significa hacer, disponer, como Brahma, que significa expansión. Hacer, disponer, Ra. En efecto, el dios Ra dispuso y organizó el mundo, como creador, cuya materia le había preparado primero Pat, que es superior, le dio la materia y el mundo a Ra. Pat, que produce Ra, y a la miríada de formas a las que da vida. En este caso, miríada, cantidad muy grande y indefinida. Se produce Ra y a la mirada de formas a las que da vida, en este caso, en todo el universo, se muestra él arrastrándose fuera de ese huevo mundanal, arrastrándose fuera de ese huevo mundanal. El huevo mundanal, desde los tiempos más primitivos, los huevos eran símbolos, eran simbólicos. Había el huevo mundano, entre comillas, no decir que el huevo del mundo, en el cual estuvo contenido Brahma durante la gestación de los mujeres, llamado por los indios el Hiranyagarbha, en otra parte, y el huevo mundano de los egipcios, que procede de la boca, ¿de quién? De la deidad increada y eterna. Un mismo símbolo, el huevo, no sale de la boca de la deidad increada y eterna. Y que es emblema del poder creador. Había el huevo de Babilonia también, los babilonios, los otros iraquíes, que incubó a Istar, una gran diosa, Istar, la gran Venus babilónica de Istar, fue incubada, que según se dice, cayó del cielo, como si fuera al río Éufrates, el Tigris y el Éufrates. Y por esta razón, los huevos estuvieron en uso en todos los años, durante la primavera, en casi todos los países. Todos los años. Estuvieron en uso en todos los años, durante la primavera, en casi todos los países. Y en Egipto se cambiaban como símbolos sagrados en la estación primaveral, que fue, que es y siempre será emblema del nacimiento. El huevo, emblema del nacimiento o de renacimiento importante. Que sea cósmico, renacimiento humano, el celeste y el terrestre, en este caso, en las curaciones, porque en el día, la noche. Los huevos los colgaban en los templos egipcios y aún hoy en día se los ve suspendidos incluso en las mezquitas mahometanas, los huevos de Pascua con los cristianos en esta parte. El huevo, cuando se mueve Pat, que produce Ra, y la mirada de formas a las que David se muestra arrastrándose fuera del huevo mundanal, porque es la forma, el huevo más familiar de aquello, el espíritu, el germen, ¿no? De lo que se deposita, el huevo se deposita, ¿no? Y se desarrolla, después se incuba el germen de todo ser viviente. Otros sobre ese huevo, lo que se deposita y desarrolla el germen de todo ser viviente. Dice acá el PDF, de acá nos quedamos en net, cruza en la línea recta, bueno, a su vez, net, pa, engendra Ra, con las miriadas de formas que dice. Y ambos salen del huevo mundanal, porque el huevo es la más común modalidad generativa de los seres vivientes. Vamos a ver si podemos ver este Dios. Aquí está lo que es este último pack, como lo estuvimos analizando. Una pack, este creador verde, que tiene ese trono en su mano, tiene la serpiente acá arriba en la frente que los protegía de los faraones y a ellos mismos, el verde, en la iconografía, con sus símbolos tan. Este parece un látigo que tiene por acá, no. Esta termina por acá. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, que nos dicen acerca de esto que hemos estudiado, hermanos, están los micrófonos, totalmente bienvenidos. Bueno, antes de que empiece Tania,
algo muy breve, ¿no? Entonces, aquí todo lo que ya nos explicó Ernesto, que incluso tiene que ver con la, bueno, obviamente, ¿no? Cuando se hablaba del poder generador o generativo, ¿verdad? Que también nos dice que el huevo mundanal es la más común modalidad generativa de los seres vivientes, ¿verdad? Lo que genera. Y ahí entonces ese poder generador del que se estaba hablando anteriormente, de estos símbolos representados con los cuernos, ¿verdad? Como el toro, como el carnero, como muchos otros más. Todos esos entonces representan ese poder de la creación generativa, ¿verdad? Y obviamente se puede ver como la serpiente de los dos aspectos, del aspecto superior y el aspecto inferior de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y por eso entonces, pero claro, todo esto después se convierte en cultos, ¿verdad? La gente hace cultos de todas las cosas, cuando en realidad son siempre símbolos que representan algo más. Y si hablamos de poderes generativos, como aquí se habló del huevo, entonces lo anterior también de los 7 rayos que surgen de Logos son poderes procreativos y esos poderes representan los constructores. De un punto de vista, el punto de vista más elevado representan los cosmocratores. Entonces, las jerarquías creativas que tienen estos poderes procreativos, ¿verdad? Por eso se habla de los 7 constructores, los Rishi, los Prajapatis, todo esto, los Sephirots, ¿verdad? Y por eso incluso cuando se habla del demiurgo, ¿verdad? Que solamente es, es la síntesis para los creadores o los constructores. De ahí que surge, que tiene que ver con este poder de la creación generativa y que lo representan todos estos símbolos y todo esto que nos leyó Ernesto, ¿verdad? De esta lectura de Isis. Era todo, Tania. ¿Tienes tu micrófono apagado, Tania? Sí, es que te bendito, por algo será que se me pierde. Sí, hay algo interesante con esto que te enseñando. No, Ernesto, deja esas figuras, por favor. En el pirilucho que usaban los egipcios, este, también ese aro, que también tiene una representación en todas las religiones habidas y por haber, ¿no? Ese aro que lo ponen atrás, pero elevado de la cabeza, pues representa, yo lo veo, antes de los santitos decía, vea qué bonito, sin saber que lo que estaba representando es la iluminación, ¿no? Haber llegado a lo máximo. En los egipcios, esta vaina que tienen ahí, esa vaina que tienen en la cabeza, el tepurulo, tenían, qué casualidad que ellos representaban con una ave, la parte celestial, parte superior, y la serpiente representando a la que se arrastra por la tierra, la parte que aquí lo vemos, la parte materialista. Entonces, en esta vaina de ahí, ellos tenían esa representación, como esta gente, ¿de dónde carajo? A veces que me pregunto yo si no es por lo que se dice, ¿no? Que los atlantes, los que sobrevivieron, pues se fueron a refugiar en Egipto, porque tenían tanta simbología superior, tanta simbología cosmológica, como, bueno, pues, del cosmos, que el cómo que lo representaban ellos, porque también Ray y el otro que estuvo hablando a Ernesto, también representaba esa parte, la parte superior, hasta la ponen en los jeroglíficos, creo que se dice, ahí en Egipto, ahí mantienen esa parte y la parte celestial siempre lo ponían sobre el techo de la tumba o sobre los techos de algo. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención, bueno, además de la clase de pintura de hace tantos miles y se mantiene, que la ponen
como un manto, y ayer hablamos del manto celeste, ¿no? De eh, un manto y con las estrellas. Yo no sé si es la Virgen de Guadalupe o muchas virgen siempre en su traje, tienen un manto celestial, un manto con fondo celeste y muchas estrellas. Y mire que aquí hay una parte que Ernesto lo tocó bastante, pero quiero también tocarlo cuando dice, en línea recta del Ecuador, el círculo, contenía el círculo, se encuentra en línea recta, recta a través de su ecuador. Esto también indica así el universo de la luz atrás y luego lo limita este último. Pero ese círculo este, haciéndole una analogía también con el esperma, no es el esperma, cuando ya la primera, cuando ya entra al óvulo, siempre es un círculo y la primera separación de ese tiene su nombre, eso, Luis lo sabía muy bien el nombre, la primera división de esa es a través del Ecuador, ¿no? Es una línea recta que hay. Entonces también está dando como el feto en la primera fase de desenvolvimiento es idéntica como describe al mundo físico. Ahora, por supuesto que la luz astral está limitado porque, ahí es donde es que queda la diferenciación de la luz astral con Akasha, porque ya Akasha, ya al entrar a la luz astral, ahí hay como una, ¿cómo le llaman en la teosofía o en todo? Un momento crítico, un punto crítico, esa es la palabra, un punto crítico. Y bueno, y no vuelva, dice, o la primera causa, la causa suprema o el germen, aquí pues se puede tomar de diferente y yendo siempre a lo mismo, ¿no? Que siempre existe el germen o la semilla, y ahora dice aquí, saliendo del huevo mundano. Y qué casualidad, ¿verdad? Que la simbología del huevo. Y en la cabeza tiene forma de huevo también, ¿no? Y es ahí donde creo que es en Isis sin velo la doctrina secreta que nos dice que nosotros tenemos que salir de este mundo físico para poder ver el mundo espiritual. Solamente, aquí está, deposita y desarrolla el germen, aquí está, el juego mundano porque es la forma familiar de aquella en la que se deposita y desarrolla el germen de todo ser vivo. Entonces aquí nos vuelve a la unidad, ¿no? Que todos venimos, como leí anteriormente, que todos venimos de un mismo punto, ¿no? Aquí nos vuelve a decir, no eres ni tan diferente a nada, a la hora que vayas a morirte te vas al mismo hoyo. Bueno, solamente gracias. Dulce, Dulce, adelante. Una, una pregunta sencilla, a ver si entendí. ¿Puedo interpretar que Pa es la luz astral y Ra el mundo físico? Más o menos de una visión jerárquica que estamos analizando aquí en el Antiguo Egipto, ¿no? Primero vimos lo que es el primero que era Neb, que significaba él. Después pasamos a Paz y su relación con Ra, que no era demiurgo, y que nos creaba lo que es el mundo inferior, que viajaba en el mundo inferior y así supuestamente creaba esta materia física. Pero sí lo puedes relacionar como una jerarquía, ¿sí? De que uno produce un plano, uno está superior, otro está inferior, así como hacen los albañiles, que ellos trabajan físicamente, ponen los ladrillos, pero todo el plan lo hizo el arquitecto en su mente y lo plasmó en los planos y después estos son los que estos convocatorios, estos obreros tienen que seguir ese plan, es la relación de eso. No sé si Roberto nos dice algo sobre eso. Y por ejemplo, en MEP pudiera ser la ideación cósmica. Eso está más relacionado a lo que es con el primer logos.
que da la dirección cósmica y se retira a la oscuridad y el silencio. Es como el ejemplo que analizamos ahorita, es la dirección cósmica, es comparar con otro cosmos, con ese plano, que es el arquitecto, solo lo hace, lo da y después se va, ¿no? Para que la gente siga construyendo. Pero en este caso no es, está más, dijimos que era con el tercer globo, ¿no? Con Mahavi en este caso. Sí, ok, ok. Gracias. Era hermano. Bueno, estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta bella noche que Elena nos comparte esta sabiduría celestial, esa sabiduría divina en esta obra monumental que estamos analizando en conjunto. Y si sin verlo, tomo uno, página, capítulo 5, página 173, estamos analizando los grandes maravillas de Oriente y sus misterios, como una efigie del siglo XXI, que era ella en este caso. Vamos, palabras finales. Bueno, agradeciendo a cada uno de todos la participación, ¿verdad? Y sobre todo, poniendo el puntito de arena con las preguntas para irnos ayudando. Ahí está Anita. Hola, Anita, no te había visto. Estaba bien. Hola. Y Anita fue la que preguntó de cómo ver ¿cómo se llama esta vaina? Cuando tú lo pones en tu correo, Ernesto, ¿cómo es que se ve si uno quiere ver lo? Hijo, yo se me quedé muda yo. Ver lo que hay. Ajá, sí, eso. La grabación. La grabación, no te voy a muda o quedar yo.